Muy buenas noches a todo el auditorio, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hablar sobre un análisis del artículo de The TASH Score, una escala que nos ayuda a determinar los requerimientos de transfusión masiva en los pacientes con trauma hemorrágico utilizando criterios clínicos y paraclínicos. Yo soy el doctor Eric Ortiz, soy residente de tercer año del Servicio de Urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí del Hospital General Regional número 1 de Orizaba, Veracruz. Sin más por el momento, empecemos. Algunas definiciones obligadas a mencionar es la eliminación de control de daños, que es un control rápido de la hemorragia por la transfusión temprana de hemoderivados, ya sean plasmas, plaquetas y o glóbulos rojos, con el objetivo de prevenir y corregir la coagulopatía, esto minimizando la administración de cristaloides, además de la transfusión masiva, que es la transfusión de mayor de 10 paquetes globulares en 24 horas. Aunque el artículo es de 2006, vemos que en esta revisión del 2015 sigue siendo muy importante determinar estos conceptos. Un resumen del artículo vemos que se hizo en el 2006, pero la recolección de datos fue de 1993 en el 2003 con una duración de 10 años. Es de tipo multicéntrico, no aleatorizado, donde intervinieron 100 hospitales de Alemania, Austria, Holanda y Suiza, todos ellos con atención primaria para los pacientes de trauma. Metieron a 17.200 pacientes con trauma que requerían necesidad de hemoderivados, pero debido a sus criterios de exclusión, vemos que 6.044 pacientes completaron el protocolo para determinar la efectividad. Tuvieron que hacer dos tipos de pacientes, los pacientes que utilizaban para el desarrollo en un 75% y el resto para la validación, y concluyen que la escala TASH es una escala fácil de utilizar que predice confiablemente la probabilidad de realizar la transfusión masiva después del trauma múltiple. Vemos qué es lo que dicen sus tablas, sus gráficos. Aquí ellos reportan los 17.200 pacientes. Vemos que tuvieron que hacer algunos criterios de exclusión, que aquí los mencionan ellos, y terminan 6.044 pacientes. Les había comentado el 75% para el desarrollo y el 25% para validación. Y esto lo metieron con las siguientes variables. Vemos las dos tablas o las dos filas del desarrollo, de validación, cada uno con sus medias. Esto con el objetivo de determinar un máximo y un mínimo y poder hacer un promedio para hacer su fórmula. Metieron la edad, el sexo, el índice de severidad, si tuvo o no lesión por arma blanca, las unidades que se transfundieron, la transfusión masiva, los días que estuvieron en unidad de cuidados intensivos y hospitalarios, así como su mortalidad a las 24 horas y su mortalidad hospitalaria. Vemos aquí la fórmula que utilizaron. Les había comentado que requerían ellos días o tenían que tener una media de todas sus variables y se desarrolló en el grupo de desarrollo. Vemos los que se observaron, vemos cómo predijeron por su fórmula con un puntaje de 0 hasta 28 puntos. Esta es la probabilidad de requerir la transfusión de los pacientes y fue validado en el siguiente grupo y vemos que bueno, la media de validación del predicho concordaba casi con los pacientes que observaron, ¿no? Entonces ellos empezaron a utilizar los valores, vieron los valores de hemoglobina, si tenían por un FAST positivo, fracturas de extremidades, exceso de base, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, el género masculino, y metieron sus coeficientes de tal manera en que les dieran unos intervalos de confianza y dependiendo de sus intervalos de confianza les daban un puntaje siguiendo la fórmula que se les ha puesto en las diapositivas previas. Una vez que concluyen, hacen su validación. En su validación terminan con esta tabla ya terminada, ya dan el puntaje. Les comentaba del 0 a 28 puntos y pues bueno, ya es el método de herramienta que ellos empezaron a utilizar. Entonces, empezaron a hacer la discriminación de los pacientes, cómo veían si tenían mejoría o no mejoría los pacientes, utilizando su escala. Y bueno, vemos que los que se utilizaron o los que ellos metían a su escala tenían un mejor pronóstico o tenían un mejor número de casos o menos complicaciones que ellos utilizaban, ¿no? Entonces, esto nos da a entender que, pues bueno, al utilizar esta herramienta, al momento de nosotros administrar la transfusión masiva o la transfusión de hemoderivados de manera temprana, les mejora el pronóstico a los pacientes, ¿no? Entonces, esta es una de las tablas que utilizaron ellos. Pues bueno, aquí está
eh, todas son los objetivos. Vemos como aquí ya está sus puntajes que ellos establecieron con una sensibilidad o una especificidad hasta del 75 al 85%, ¿no? Entonces, vemos que tenían puntos de cortes. Aquí está el puntaje detallado de cada uno de ellos. Ya ellos refieren que a partir de un puntaje de 12 a 13 puntos, pues bueno, ya es considerable, ¿no? Que el paciente vaya a requerir transfusión masiva, y es muy importante recordar que la hemorragia es un factor importante para determinar el destino después de un traumatismo grave. Si el paciente tiene algunas o tiene requerimientos de atención quirúrgica, pues bueno, les damos tiempo e incluso se le mejora el panorama para que cuando se meta su evento quirúrgico, pues tenga un mejor pronóstico. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas tenemos? Determina la necesidad de transfusión masiva, si requiere estudios de gabinete, es fácil de calcular, adecua a condiciones para un tratamiento definitivo quirúrgico, pero pues bueno, vemos que no determina causas de hemorragia oculta. Recordar que el retroperitoneo o hemorragia con síndromes compartimentales no están categorizados en las variables de este artículo. No determinaron pH, lactato ni temperatura, que son otros mecanismos o no son otras medidas que nosotros tenemos en el servicio de urgencias. Y pues bueno, obviamente recordar que el momento de que nosotros metemos a un paciente a protocolo de transfusión masiva es también contar con un banco de sangre, ¿no? Contar con todo el personal y contar con toda la infraestructura adecuada para que se pueda realizar todo el proceso. Entonces, ya nuevamente el resumen, vemos que es una escala fácil de utilizar, te dice confiablemente la probabilidad de realizar transfusión masiva después del trauma múltiple. Incluso ellos refieren que se tardaron un promedio de 15 minutos para realizar la escala, que se determinaron ellos la toma de decisiones y pues bueno, con una mejoría notable en los pacientes, ¿no? Entonces, es un video cortito, está pues detallándose cada uno de los temas que nosotros estamos tocando ahorita para el protocolo de transfusión masiva. Pero bueno, eso es todo por ahorita. Les dejo mis redes sociales. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Con todo gusto estaría respondiéndoselas, ¿no? Eso es todo por ahorita. Les deseo una feliz noche y sean felices. Cuídense y nos vemos a la que sigue. Chao.